Entonces vamos a dar inicio a la predicación. Muy buenos días, iglesia. Vamos a ir a Santiago, capítulo 3, versículo 17. Estamos estudiando la carta de Santiago. Es una carta corta, pero con muchísimo contenido práctico y teórico. Es impresionante que para 5 capítulos tenga tanta riqueza para nuestra devoción, para nuestra vocación y para nuestra forma de vivir la fe. Recordemos que estamos estudiando la carta con el eslogan: el Evangelio es un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Ese es el eslogan que estamos trabajando en toda la carta y se va a mantener hasta el final. Recordemos que es un culto de vida, no es solo de 3-4 horas aquí los domingos, ni el miércoles en los devocionales, es en todo momento, como aprendíamos ahorita con el hermano Fernando, en el Estado, en la familia y en la iglesia. En todo momento estamos rindiendo culto al Señor y nos debemos a Él. Y hay algo que nos da el plus, y es que esa gracia que el Señor nos da, pues nos va a llenar de obras para hacer, para que al final terminemos glorificando al Padre. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hace 8 días, amados hermanos, la palabra de Dios tocó las fibras de nuestra alma. Si ustedes recuerdan, porque el pastor Ismael nos hablaba del versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué tocó la fibra de nuestra alma? Porque muchos luchamos con eso. Porque nos describió de manera perfecta. En nuestro corazón hay guerra y a veces se exterioriza no de la mejor manera. Al exterior aflora algo que hay en el corazón y eso es problemático. Sale a la luz esa pelea en nuestro propio corazón. Hace 8 días fue punzada tras punzada en nuestro corazón, porque pasaba una y uno decía, no, eso no es para mí, y seguía la siguiente frase y decía, es así, me dio durísimo. Y se nos explicaba que la sociedad y el mundo moderno está tratando con las emociones, porque dicen que las emociones se enferman, ¿sí lo recuerdan? Eso es lo que nos dice la sociedad. ¿Y cuál era el tratamiento para enfrentar esas emociones? Pues primero racionalizarlas, decir, pues no tiene nada de malo, luego proyectarlas y desplazarlas, echarle la culpa a otros y no tratar directamente con el corazón. Es decir, que el mundo actualmente nos dice, no importa las emociones que esté teniendo, si usted tiene celos, si usted tiene amargura, si usted es un envidioso, pues no importa, échele la culpa a otros y no se responsabilice usted. Eso le está haciendo es daño a usted. Imagínese la carga de maldad que tiene el mundo, que en vez de decirnos responsabilice y arrepiéntase, dice échele la culpa a otros. Ese mensaje, ¿desde dónde está? Desde el Edén. Desde el Edén dice échele la culpa a la serpiente, échele la culpa a la esposa, échele la culpa a otro, pero no se responsabilice. Entonces, eso hablaba a nuestra alma. ¿Por qué? Porque muchas veces, por no decir casi siempre, en nuestro interior está esa lucha y esa guerra. Luchamos con envidia, con celos, está nuestra alma perturbada porque aprueban a otro, está nuestra alma perturbada porque al otro le va mejor, y luchamos constantemente con eso. ¿Y qué podemos decir? Que no estamos bajo la sabiduría divina, sino gobernados por la sabiduría de abajo, animal, terrenal y diabólica. Es la que nos gobierna, porque al final eso somos nosotros, y muchas veces sabemos cómo ocultarlo, porque si en algo somos expertos es mostrar una cara distinta afuera, y es lo que nos hablaba el sermón constantemente. Ese contraste entre lo exterior y lo interior. Muchas veces por fuera mostramos muchas cosas, pero en nuestro interior no es igual
a lo que se ve afuera. Somos expertos en maquillar lo externo. Eso somos nosotros. Eso es lo que nos dijo el versículo 16. Ustedes tienen celos amargos, ustedes tienen envidias, ustedes tienen una perturbación en el corazón muy fuerte y eso aflora. Pero el problema, ¿dónde está? En el corazón. Por eso es que sale a la luz, no se aguanta, se desborda de lo que hay ahí y termina exteriorizándose, y eso no es lo mejor para una iglesia. Recordemos que Santiago escribe a la iglesia, no está escribiendo al mundo, no está escribiendo a las peleas que hay afuera, está hablando de peleas que hay al interior de la iglesia. ¿Y cuáles corazones están luchando con la perturbación, con los celos y con la contención? Pues los corazones que están dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo? Pilas con eso, porque no están gobernados con la sabiduría que es, están gobernados con la sabiduría ¿de dónde? De abajo, no de abajo de la tarima, de más abajo, la sabiduría diabólica. Pilas con eso. Eso era lo que somos, eso es lo que somos. Pero la Escritura nos dice, no se queden ahí, sino debemos ser de otra forma. La Escritura nos da esperanza, porque nos dice, ustedes son así, pero deben llegar a ser así. Ese pero del versículo 17 nos da esperanza. Los peros, los benditos peros de la Biblia. Ustedes eran muertos, llevados, pero la gracia de Dios los rescató. Acá hay un bendito pero. Dice, vea, ustedes tienen celos, ustedes tienen contención, ustedes en su alma están perturbados y tienen toda obra perversa, pero hay un contraste. Se nos va a hablar de otra sabiduría, la sabiduría que es de lo alto. Entonces, Santiago es muy hábil para poner sus argumentos. Tal vez muchos dicen que es una carta de paja, pero al contrario, tiene muchísimo contenido, porque viene hilando y poniendo columnas. Sabiduría. ¿No tiene sabiduría? Pídala. ¿Quién quiere ser sabio? Pues a ver, muéstrelo, pero muéstrelo de forma externa, porque usted puede decir mucho y no tenerlo. Y así empieza el capítulo 3. Bueno, ¿quién es el sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Y por qué es importante? ¿Quién es el sabio y quién es el entendido? Porque nosotros queremos ser sabios. Nosotros, los hijos de Dios, queremos tener sabiduría. Y no solo poseerla, sino también vivirla. Pero ¿qué tipo de sabiduría queremos tener? ¿La de abajo? La de arriba. Entonces, sí o sí, se nos está diciendo, ustedes son sabios, pero ¿qué tipo de sabiduría están practicando? Santiago nos va a decir, van a ser sabios sí o sí, pero sabio diabólico o sabio divino. Entonces, escojan pues, vivan lo que es. Y Santiago nos va a mostrar otro camino. Ya nos dijo que la sabiduría que es diabólica y de abajo genera peleas, guerras, envidias, trae muerte, trae lo peor, pues nos va a mostrar otro camino, otra sabiduría. Y lo que vamos a ver hoy es el carácter de esa sabiduría. Lo primero que tengo que decir es que va a ser un contraste de lugar. Entonces nos dice, pero la sabiduría que es ¿de dónde? De lo alto. Ahí ya hay un contraste. Porque la sabiduría opuesta ¿de dónde es? De abajo. Y nos está diciendo, esta sabiduría no es de abajo, esta sabiduría es de arriba, no es del techo, ¿no? No estamos hablando de techo y tarima, estamos hablando de cielos y de los infiernos. Esta está muy alto. ¿Qué nos dice también que sea de lo alto? Que no se encuentra en el plano terrenal, que no hay un ser humano que la pueda fabricar, desciende de lo alto. No hay un humano que pueda decir, esta sabiduría, yo la inventé, yo soy el autor de ella, yo entré a un laboratorio y saqué la sabiduría. No, esta sabiduría traspasa, trasciende, está en lo alto, no está en el plano terrenal. Y es lo que nos está diciendo Santiago, busquen esta
sabiduría, porque ustedes tienen una que se fabrica en la tierra, y no solo en la tierra, se excava y se encuentra abajo, es diabólica y terrenal, dice. Pero ustedes deben buscar la sabiduría que viene de lo alto. El autor no es humano. ¿Por qué? Porque lo terrenal tiene las manchas del pecado, pero el autor de esta sabiduría, ¿quién es? Dios, no tiene mancha. Por eso la necesitamos y viene de lo alto. También nos dice el texto que esta sabiduría viene de lo alto, pero también ¿qué? Santiago 3:17, es primeramente pura. Esta semana, fue esta o la anterior, salió unas noticias de que cuando nosotros íbamos al mercado, íbamos a comprar unas cajitas de algo que se decía en la caja que era leche. Pero cuando llegamos a la casa, eso era un agua larga y impresionante, un lactosuero. Que un lactosuero no es leche, está adulterada, está reducida. Muchos nos llevamos la sorpresa, aunque seamos honestos, una leche de 3,000 pesos no esperáramos que fuera leche pura. O sea, toda la gente se queja, oiga, nos engañaron todo el tiempo, pero uno miraba los precios y uno decía, ¿esta es igual de buena esta? No. Es obvio que la reducción, y es que se notaba, uno la echaba y se veía transparente muchas veces. Bueno, la sabiduría que viene de lo alto no está adulterada, no está reducida con agua, no está mezclada, no puede mezclarse. ¿Y con qué no se puede mezclar la sabiduría de lo alto? No se mezcla con lo diabólico. Con lo diabólico son agua y aceite, se separan. La sabiduría de lo alto es pura, pura totalmente. No tiene contenido malo y por eso la podemos recibir. Esa sí va a trabajar en nuestros huesos el calcio, porque no está adulterada, no está reducida. Dice el Salmo 19:9, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. No dice una parte sí y la otra parte no. Una parte es componente leche y la otra es agua. No, dice toda es limpia. Esa es la sabiduría que nos está dando Santiago para que nosotros la adquiramos. Primero, viene de lo alto y segundo es pura. Lo tercero que nos va a decir es que es pacífica, que es benigna, que es buena, que no busca lo malo. Dice pacífica, amable y benigna. ¿Y por qué es pacífica, benigna y amable? Porque viene de un Dios bueno, porque viene en un Dios de paz. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Por eso es buena, por eso es amable, por eso es pacífica, porque viene de un Dios que en sus atributos es bueno. Dice Filipenses 4:5, que es el versículo que vamos a aprender, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor se acerca, pero ya apunto a qué es. Bendice la palabra, la sabiduría de lo alto. Y dice siguiente, que es amable, benigna, y miren lo llena de lo que es. Llena de misericordia. Ahí es cuando nos empezamos a preguntar si realmente tenemos esa sabiduría. Si la amamos, si la anhelamos, porque esta es llena de misericordia. Y nosotros no lo somos. Pero ya nos vamos a contrastar con esto. Si es misericordia, es que es tocante a las miserias ajenas, que es considerada, que busca rescatar, que busca levantar, que no busca dañar. Es llena de misericordia. Miren lo que dice, llena, no es poquita, es muchísima. Y si hay textos que recordamos, es que Dios es un Dios de misericordia. ¿De qué cantidad? Abundante misericordia, dice en el Antiguo Testamento. Dice constantemente es abundante,
es muchísima, no se puede contar. Cuando decimos que cada mañana nos levantamos con nuevas misericordias. Imagínense, no se acaban. Usted se levanta estrenando misericordia. ¿Cuándo se ha visto eso? Uno puede estar sin zapatos, sin chaqueta nueva, pero estrena cada día misericordia. Es tan abundante que cada día que nos levantamos son nuevas. Estrenamos misericordias. Y pasa el día y siguen llegando nuevas misericordias. Y llega la noche y sigue llegando nuevas misericordias. Ese es nuestro Dios. La da sin reproche. No la cobra, la da. Esa es la sabiduría de lo alto. Y nos va a decir en la última parte que es de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, es verdadera y real. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es verdadero. Nuestro Dios no miente. Nuestro Dios no es variable. Es ciertísima. Cuando Él dice es así, se cumple. Cuando Dios dice que nos va a salvar, no se arrepiente. Así va a ser. Cuando Dios dice que nos va a mantener hasta la gloria, así ha de ser. Porque Él habla con verdad. Es real. No es hipócrita. No actúa. No tiene variación. Dios no es de apariencia. Dios no tiene máscara. ¿La máscara quiénes la tienen? Nosotros. Somos los que tenemos la máscara. Dice Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. No la palabra de mentira, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y lo que leímos ahorita, de que todo don perfecto desciende de lo alto, la parte C dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta sabiduría no varía. Esta sabiduría es ciertísima, no deja incertidumbre. Esta sabiduría no es actuada, no es aparente, es real, es integral. Esa es la sabiduría que Santiago nos está diciendo. Tomen de esta sabiduría. O la pregunta sería, ¿será que tenemos de esta sabiduría? ¿Será que la tenemos en abundancia? ¿Cómo lo vamos a saber? Porque Santiago nos está proponiendo un plan. Ustedes venían con la sabiduría terrenal, diabólica y animal, pero ustedes necesitan la sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque si Dios es quien la da, deben haber unos receptores. ¿Y quiénes son esos receptores? Los hijos, la iglesia, nosotros los llamados. Nosotros somos los recipientes de esa sabiduría. Por eso, el primer punto era el carácter de esta sabiduría, pero ahora vamos a ver el carácter del sabio, del receptor, del creyente, del que lo recibe. Porque ahí es cuando va a hablar a nuestros corazones. Cuando uno empieza a describir esa sabiduría, la ve como un sueño, como una utopía, tan chévere, está allá en lo alto, pero tranquilo que eso es de Dios. No, es de Dios, pero ¿para quién es? Para nosotros. Tiene que descender a nosotros. Nosotros somos los recipientes de ella. Por eso los creyentes deben tener esa genética. Si Dios en su sabiduría es pura, amable, pacífica, benigna, llena de misericordia, no hipócrita, pues ¿quiénes van a reflejar eso? Sus hijos. Es la genética de esa sabiduría. Normalmente vemos un niño y decimos, este se parece mucho al papá, tiene la genética, tiene la misma nariz, tiene los mismos ojos, tiene el mismo pelo. Bueno, que cuando nos vean a nosotros digan, tiene la misma sabiduría del Padre. ¿Será que sí? ¿Será que nos pasa? ¿Será que entran, revisan nuestro Facebook, revisan nuestro historial, nos ven afuera en el trabajo? Acá todos, súper, aquí pasamos toda la prueba de la genética. Oramos, cantamos, exaltamos, respondemos bien las preguntas del hermano Fernando. Bueno, una que otra bien respondemos. Pero afuera, cuando nadie nos ve, cuando estamos en nuestro trabajo,
¿estará operando esa sabiduría en nosotros? Llevamos la genética que nos dice, oiga, usted es igualito a su padre, es idéntico, uy, tiene la marca, puro, noble, misericordioso, no, es igualito. ¿O será que nos pasa como cuando Jesús se encuentra con los fariseos en una discusión y Jesús, ¿qué le dice a los fariseos? Su padre no es Abraham, su padre tiene otra característica, porque ustedes mienten, son homicidas, ustedes se aman entre sí, ustedes no se parecen a Abraham, porque Abraham es de la fe. Abraham tiene las características y sellos de venir de la sabiduría de lo alto, pero ustedes se parecen, vea, se le están saliendo los cachos, vea cómo se le empieza a volver la chivera. Su padre es el diablo, les dice Jesús. Su padre es el diablo. En eso tienen la genética perfecta. Y Santiago ya no lo dijo disimuladamente, no, directamente, contundente. Hay celos y contenciones, ustedes parecen más hijos del diablo. Es lo que lo dice. Reina Valera lo dice todo bonito, pero nos está diciendo, sigan así, y su papá es el diablo, porque actúan de manera animal y de manera terrenal. Por eso, ¿será que como receptores de la sabiduría, como hijos de Dios, encarnamos este tipo de sabiduría? La sabiduría que es de lo alto. Para el mundo actual no importa. Para el mundo actual, ¿qué importa? La apariencia, lo que se ve afuera. No importa lo interno. Y por eso, Santiago nos va a decir que para que haya algo real afuera, ¿dónde hay que empezar a trabajar? En el corazón. Si ponemos una cámara, nosotros subimos las fotos y lo primero que vamos a hacer los ajustes y ponemos ¿qué? Filtros. Uno a veces dice, oye, ese señor, ¿por qué tiene esos dientes tan blancos? Si yo lo conozco en la vida real y son más o menos magenta, beige, tirando a vintage, mates. ¿Y por qué están tan blancos? Su sonrisa deslumbra y hace el contraste con el color de piel y uno dice, se ve como rara la foto. ¿Qué hizo? La retocó, le puso filtros, porque él quiere mantener una imagen afuera. Pero amados, si usáramos una cámara de ultrasonido que revise nuestro corazón, ¿qué pasaría? Nosotros muchas veces venimos con filtros. ¿Cómo está, hermano? En victoria, gloria a Dios, qué semana tan espectacular. Eso es lo que venimos con el filtro. Venimos con el programa, le agregamos, quitamos manchitas, quitamos las pequitas que no nos gustan y mostramos una cara. Pero si la palabra de Dios como una cámara de ultrasonido mirara lo que hay en nuestro interior, ¿qué encontraría? Y cuando me refiero a interior es a lo que hay más allá de lo físico interno. No estoy refiriendo a hígado, colon, páncreas, no, a lo que hay dentro del corazón. Dice la palabra de Dios que ella es como una espada y discierne aún los pensamientos. Imagínense esa cámara tan brava que aún traspasa el corazón. Hasta ahora no hay una cámara que analice los pensamientos. Hay cámaras que llegarán a la parte física, pero ninguna llega al alma, ninguna llega al interior del hombre. La palabra de Dios sí. Y si usáramos la palabra de Dios para revisar nuestra vida, se nos diría, ¿usted es sabio diabólico o sabio de lo alto? ¿Qué nos diría la palabra de Dios? Siendo honestos. Gracias por su honestidad, hermano. Entramos a ese examen, entramos a esa resonancia espiritual, a que trabajen en nuestra vida y encontramos que la sabiduría que nos está hablando aquí, Santiago, estamos muy, muy lejos y por eso la necesitamos. Primero, ¿qué nos dijo? Que la sabiduría es de lo alto, trasciende lo terrenal. ¿Nosotros qué somos? Terrenales. Pensamos constantemente en las cosas de la tierra. Para nosotros el vivir el todo es la tierra. Nuestras luchas mayormente son por la tierra. Tierra. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Qué vamos a pagar? ¿Pagar qué? Algo en la tierra. ¿Qué vamos a tener? ¿Tener algo en dónde? En la tierra. Eso es lo que nos
nos mata el alma, nos daña el alma. ¿Mi hijo en dónde va a estudiar? ¿Será que va a estar en un colegio mejor o en uno más guerrerito? Nos importa. ¿Y esos colegios en dónde están? En la tierra. Todo está en el plano terrenal. Y por eso Santiago, en el capítulo 4, les va a decir: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí no está diciendo que es malo ver películas, que es malo ir a ver un partido, pero sí está diciendo que hay corazones llenos de mundo, aman lo terrenal, aman lo animal, aman estar en una estabilidad en la tierra. Les cuesta mucho, les cuesta mucho. ¿Qué tiene que hacer este hombre? Trascender. ¿Y pensar en dónde? En lo alto. Nuestra vida acá es corta. Dice que es como neblina, que pasa rápido. Y a veces parte de nuestros problemas son asegurando lo terrenal. Hagan un examen en sus devocionales. ¿Qué es lo que me preocupa esta semana? Pagar. Cumpleaños tal persona, ¿qué le voy a regalar? Cumplo yo, ¿qué me voy a regalar? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Constantemente son en plano terrenal. Pero la sabiduría de lo alto es: ¿cómo está mi corazón? ¿Tengo celos? ¿Tengo envidias? ¿Será que en mi corazón hay amargura? ¿Será que en mi corazón hay avaricia? ¿Qué me está pasando? Eso es lo que nos invita a la sabiduría de lo alto, a que hagamos un examen al profundo de nuestro corazón y que no seamos tan terrenales. Ese es el primer paso. Estamos abrazados a esta tierra. Codiciamos aplausos, codiciamos que todos nos aprueben. Siempre es eso. Queremos que nos digan: qué bien te ves, qué bien lo hiciste. Porque si no nos lo dicen, ¿qué pasa? Nos ponemos bravos, nos amargamos, nos deprimimos, duramos semanas, ya no le vuelvo a hablar, no me aprobó. Esa es nuestra lucha constante. ¿Y eso en qué plano está? ¿En lo terrenal? Es terrenal, porque buscamos la gloria de los hombres, porque queremos mostrarle a los hombres que tenemos, porque buscamos que los hombres nos aplaudan, cuando lo importante es: ¿qué piensa Dios de mí? A mí hay una frase que me gusta mucho de un autor y es: no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios, eso eres y punto. Si nos preocupáramos más por lo que piensa Dios de nosotros, dejaríamos de sufrir tanto. ¿Para qué nos hacemos un bonito peinado? Para que nos digan: qué bien te ves. Es externo. Bueno, con esto no estoy diciendo que anden despeinados, ¿no? Pero siempre buscamos que otros nos aprueben. Sí, en 8 días todos así, con crestas y... No. Vengan bien bonitos. Lo importante de verse bonito afuera es que sea consecuente con lo que hay en el interior. El versículo decía que el Señor hermoseará a los humildes, porque en su interior ya hay algo trabajado. Invertimos en lo pasajero porque buscamos la gloria de los hombres. Ahora, nos dice que la sabiduría es alta, pero también es pura. ¿Y nosotros qué somos? Impuros. Nosotros somos la leche lactosuero. Nosotros somos ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos intereses mezclados. Cuando servimos buscamos algo con interés. Servimos a Dios con intereses mezclados. Siempre tenemos doblez. Ayudamos a otro con una intención siempre. Yo siempre cuento esto, y bueno, ahí está Mateo y es cercano a Mateo, pero alguna vez un muchacho en la ferretería se ofreció a ayudarme a llevar unos bultos a un vecino. Yo dije: este señor tan amable, tiene la sabiduría de lo alto, vea, es misericordioso y me va a ayudar. Y fue y los ayudó a llevar, él siendo jefe de otro punto. Y yo dije: vea tan bonito él ya sabe que yo cuento esta historia en muchas prédicas, entonces tranquilos.
pero si quieren ir a recordarle, háganlo. Y lleva los bultos y yo le dije, oiga, muchas gracias, qué amable es usted. Me dice, no, es que yo quería ver el local por dentro, cómo era, para ver si lo alquilo. Y yo decía, usted sí, es terrible. Un servicio que prestó, pero tenía un interés camuflado. Me lo dijo, no, es que yo quería ir a ver el local. Y muchas veces nosotros servimos así. Ayudamos a hermanos así. Hermano, estoy orando por ti, para después pedirte un favor. Hermano, véame servir para que después me aplaudan. Tenemos motivaciones impuras que no son de lo alto. Y en eso debemos cuidarnos. No debemos tener un guardado siempre, sino movernos de manera pura y transparente, no con doblez. Dice que es benigna, buena, pacífica, amable. ¿Y nosotros qué somos? Pendencieros, en guerra, peleamos, nos golpeamos. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Y uno diría, no, es que es algo externo a la iglesia. No, dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Es por eso que hay guerras entre ustedes, porque salen del corazón. Codiciáis y no tenéis, matáis, imagínense, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. En otras palabras, el corazón de esta iglesia estaba en guerra continua, porque estaban bajo la sabiduría de lo bajo. Imagínense. Ya nos va diciendo Santiago, ustedes necesitan cambiar. Ustedes no necesitan seguir bajo esa sabiduría porque solo ha traído guerras, impureza, amar lo terrenal, lo temporal, y necesitan cambiar. Es una continua guerra entre ustedes. Luego nos dice, imagínense, la sabiduría es misericordiosa, ¿y nosotros qué somos? Apenas veamos la oportunidad, venganza y perversidad. Espere y verá que yo me la cobro. Y si lo ve mal, le cae encima. No es misericordioso. Siempre estamos pensando en hacerle daño a otro. Es que él me la hizo y me la va a pagar. Es que no me lo aguanto. Por eso, qué misericordia. Se equivocó, le voy a caer con todo. Voy a exaltar su error. No voy a hablar de lo bueno de él, sino lo malo, sin misericordia. Dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ya les está diciendo, ustedes no son misericordiosos. Y en 2:15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Veían el hermano en necesidad y ¿qué hacían? Seguían de largo. Eso es una sabiduría que no es misericordiosa. Eso es una vida que no se caracteriza por entender al otro, ayudar al otro. Dice también que la sabiduría es sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre, no es de doble ánimo. ¿Y qué nos dijo Santiago al comienzo en el capítulo 1? Que el que duda es como una ola del mar, que el viento se lleva de un lado a otro, porque no sabe ni lo que quiere. Por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Hermanos, nosotros somos inestables. Mientras la sabiduría de lo alto es sin incertidumbre, nosotros constantemente estamos tambaleando. Somos de doble ánimo. Decimos de arranque, cuente conmigo, y por el camino dejamos botados. Eso es lo que nos confronta la sabiduría. La sabiduría de Dios se mantiene, es fiel. Dice y así es. Nosotros decimos y por el camino dejamos. Mientras el momento nos lanzamos, pero después dejamos. Tenemos arranques, como la parábola del hermano que dice sí, después no hace nada.
Esa es la sabiduría que nos caracteriza y esa es la sabiduría que Santiago dice, cambien, porque la sabiduría de Dios no tambalea. La sabiduría de Dios es así. Cuente conmigo, pastor, cuento contigo. Sí, sí, no, no. No, sí, y luego miro. ¿Es mejor decir de una? No, pero no tambalear, porque eso no es de lo alto. Y la sabiduría de Dios no tiene hipocresía, no tiene máscara. ¿Y nosotros? Festival de máscara y disfraz constantemente. Nos gusta autoengañarnos. Por eso nos dijo que el hombre que se autoengaña es como el que se ve en el espejo, crea una imagen de él y luego la olvida. Esta ataca mucho a nosotros porque pensamos mucho en lo exterior. En el espejo de nuestra vanidad nos vemos bien. Los espejos que ponen en los gimnasios, la gente se ve más fuerte, más ancha, y los gorditos se ven más flaquitos. Se autoengaña y dice voy bien. Pero si pusiéramos espejos de la palabra de Dios, diríamos estoy muy mal. Quedamos desnudos ante Él. Si nos examinamos ante la palabra de Dios, ante la sabiduría que viene de lo alto, decimos constantemente vivimos de hipocresía. Me interesaba que el hermano Fernando decía, entre semana ¿cuántas veces leemos la escritura? Y ahí muchos pusimos máscara. 6, 10 veces. 11, 12. 2 prédicas me veo, ayuno, oro. Sí. Pero el espejo de la palabra de Dios nos dice, no finjas, no finjas, porque al final el autoengaño te va a hacer daño a ti. El mundo nos dice, autoengáñese que va a estar bien. Autoengáñese, niegue eso, no pasa nada, que va a estar bien. La Escritura nos dice, si te autoengañas vas a estar mal. Por eso debemos ser transparentes, sin máscara, porque al final nos haremos daño y haremos daño a otros. Pasa constantemente en las iglesias. Hermano, ¿cómo estás? Súper bien. Y en la semana nadie piensa en mí. Pero si nos dijiste que estabas bien, diga que estaba mal. Hubiera sido más fácil. Me voy de la iglesia, ¿por qué? Porque cuando yo estoy mal nadie piensa en mí, pero si tú dices que estás bien a toda hora, quítate la máscara y podremos trabajar con la palabra de Dios. Porque dice Romanos, el amor sea sin fingimiento, Romanos 12:9. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro, después de que niega a Jesús, el Señor lo restaura y empieza a predicar espectacular. El Señor lo usa en gran manera y empieza a inflarse tanto que cuando se ve Pedro con Pablo en Antioquía, ¿qué hace Pedro? Está actuando con máscara. Dice Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo es muy decente, pero le resistí cara a máscara. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Estaba feliz. ¿Qué están comiendo? ¡Ay, qué rico! No. Churrasco. ¡Uy, qué rico! Cerdo. ¡Uy, no! ¡Qué delicia! Pero después que vinieron, chuleta. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Ustedes quiénes son? Llegaron los de la circuncisión, a ustedes no los conozco, ¿quiénes son? Pero si ahorita estás comiendo chuleta conmigo, ¿qué pasó? No te conozco. Actuado. Y en su simulación participaban también los otros judíos. Hay que tener cuidado, porque si nosotros simulamos, arrastramos a los que están alrededor. Si yo pongo una cara acá en el templo que no es igual en la casa,
enseñaremos a nuestros hijos y a los que están a nuestros lados, esto es una actuación. Ya me aprendí el papel. Aquí yo me comporto como sea toda la semana y cuando llego al templo me pongo mi máscara, me pongo mi traje y así aprendemos. Es así. Hay niños sentados en el domingo, juiciosos, quietos, pero en la caja hay que amarrarlos. Quietos. Es que usted me enseñó que solo hay que quedarse quieto en la iglesia. No, en todo lado. Por eso debemos vivir la sabiduría de lo alto para que trabaje en nuestra hipocresía y nos vuelva más integrales, más transparentes. Dice, sigue ahí el texto de Gálatas 2:13, participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Imagine Bernabé, que era mayor. Imagine, Pedro está simulando, unámonos. Qué vergüenza. ¿Ustedes quiénes son? Coman su chuleta, ustedes sí son terribles. Miren el impacto que puede llegar a tener. Porque hay gente que nos admira, amados. Hay gente que copia de nuestro cristianismo. Este hombre es... Pero si nos ven simulando, dice, este es uno allá y otro acá. Tenemos ojos que nos ven constantemente. Y sería muy triste que nuestra familia dijera, papá, pero tú allá alabas, dices que amas a todos y acá te la pasas hablando mal de todo el mundo, que no le gustó esto, ¿qué estás haciendo? Y los niños tienen la autorización de que si ven eso, le digan a sus padres, porque es una forma de ayudarles. El amor sea sin fingimiento. No, como yo amo a mi papá, yo no le voy a decir nada. No, padre, en esto te veo mal, porque tú dices unas cosas. Te vi abrazando al hermano, le llevaste un tinto, lo animaste. No estoy contra los que llevaron el tinto hoy, ¿no? Es un ejemplo. Le diste el tinto, lo abrazaste, le dije, cuánto me anhela verte, y llegas acá y dices que no lo aguanto, me provoca darle. Y es que... Ojo con eso, padre, ojo con eso, mamá, ojo con eso, hermano. O en el trabajo, tan lindo que se ve allá predicando y allá en el trabajo eso, mejor dicho, grosero, dice de todo, pues estaría algo mal ahí. Hermanos, aún así podríamos mantener la imagen de que todo está bien. Aún así, después de que Santiago nos dice, vea, la sabiduría es esta, aún así podríamos mantener la imagen más allá. Pero esa imagen tendrá que ponerse a prueba. Eso se va a poner a prueba, porque al que el Señor ama, prueba. El Señor prueba a los justos, dice la Escritura. Normalmente pasa que ante los trabajos o ante los puestos se presentan hojas de vida. Pongamos un ejemplo, vamos a decir una ferretería porque es como lo que más conozco. Una ferretería, entonces llega alguien y yo pongo, se solicita ayudante para que esto. Entonces él me llega con la hoja de vida y tiene la teoría, dice, yo he trabajado en esto, yo puedo alzar 2 bultos de 50 kilos, yo puedo alzar de a 20 bloques. Entonces uno dice, no, este es el que necesito, este es el que necesito. Y cuando llega, lo primero que vamos a hacer es ¿qué? Ponerlo a prueba. ¿Qué pasaría si en la hoja de vida puso cosas que no eran reales? Pues cuando se ponga a prueba, va a salir todo a la luz. Y me ha pasado. No, yo he alzado bultos y entonces, bueno, entonces vamos a cargar este metro de arena. Y uno lo ve allá, ayuda. Allá llevado, puesto, ayúdenme. Y uno decía, pero es que tú me dijiste que servías para el trabajo. Y se está haciendo un trabajo normal, empezamos suave. Uy, no, si esto es así, mejor yo me voy. Pasa constantemente. En las ferreterías pasa mucho. Porque llegan y dicen, no, eso es fácil, yo voy al gimnasio, dice.
Yo voy al gimnasio y he alzado pesas y uno, ajá, bueno, empieza a paliar. Mi espalda, uno los ve en la droguería como aguantando para poder mantener el trabajo porque tal vez tienen necesidad o algo. Pero cuando se pone a prueba, salen mal. Imagínense que nosotros estamos pasando una hoja de vida que dice, somos sabios. Su hoja de vida, Ricardo, sí señor, es sabio. Ah bueno, vamos a poner a prueba qué sabiduría tiene. Dice que es sabio puro, sabio pacífico, amable. Uy, no, este es el que contratado. ¿Qué va a pasar? Que si se pone a prueba, va a salir si realmente ese diagnóstico o esa información es verdad. Dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Imagínese, llega una vid y dice, es que yo produzco higos. Ah, bueno, muéstrenos, usted produce uvas. Ay, qué pena, pensé que servía para el trabajo. Yo sirvo para sabio, pero se la pasan mechoneando a todos y acá dice que su sabiduría era pacífica, no entiendo. Algo no cuadra con su currículum, con su práctica. Algo así está pasando. Mateo 11:19 dice, la sabiduría es justificada por sus hechos. Y ya lo hemos aprendido en la carta de Santiago. Eso no es solo decir que soy sabio. ¿Qué toca hacer? Demuéstrelo. Eso no es solo decir que tengo fe. ¿Qué toca hacer? Muéstrelo con sus obras. Entonces venimos con nuestra hoja de vida. Soy sabio. Bueno, vienen pruebas. Porque Santiago al comienzo nos dice que la fe tiene que ser probada. La sabiduría también. ¿Tiene que pasar por dónde? Por el fuego. Y ahí en el fuego es donde vamos a ver si realmente es sabiduría de lo alto. Vendrán pruebas, vendrán tentaciones, vendrán circunstancias, vendrán adversidades. Por ejemplo, alguien que dice, yo soy sabio, yo no amo lo terrenal, yo no amo el dinero. Pues en Santiago le va a decir, ojo los ricos, ojo con la avaricia, ojo con esto. No, yo hablo bien de todo el mundo. Ah, bueno, pongámoslo a prueba. Hable bien de los hermanos. Hable del que le cae mal. Vamos a ver qué tan bien está su corazón y si es consecuente su interior con su exterior. En la Biblia no hay muchos ejemplos de hombres muy sabios que vivieron lo que decían. Pero también tenemos el gran ejemplo de alguien que tenía teoría sin práctica. ¿Cómo se llama? En el Antiguo Testamento. Escribió el mejor libro de sabiduría. Salomón. ¿Y en su vida era sabio? Era necio. Tenía la teoría. ¿Qué le faltaba? Entonces no era sabio. Nosotros podemos tener la teoría, saberla de memoria, las 196 preguntas, ¿sí? Saberlas, contestarlas, pero al final esas tienen que ponerse a prueba. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Yo me la sé. Ah, bueno, ¿y la está viviendo? No, pero me la sé. Bueno, entonces vívala. Eso es lo que nos invita a la sabiduría de lo alto, que si tiene unas características nosotros tenemos que encarnarlas. Es lo que nos invita. Salomón tenía la teoría sin práctica, pero Santiago nos va a hablar de Abraham. Que Abraham mostraba su fe, ¿cómo? Con hechos. Nos habló de Job, que le vinieron las pruebas y no empezó a pegarle a todos, sino que tuvo ¿qué? Paciencia. Y se nos habló de Rahab. Si nosotros evaluáramos a Rahab con nuestro celular de filtros, ¿daríamos un peso por ella? Nadie. Esa es la peor de la iglesia. Pero pasó la prueba de la cámara de ultrasonido de la Escritura, porque por dentro tenía
fe y sabiduría. La citan a Rahab como algo positivo. Por eso es mejor que nos digan que por fuera estamos llevaditos, pero que por dentro estamos intactos con la sabiduría de lo alto. A que se vuelva lo inverso. No, por fuera se ve bien, pero cuando pase por el fuego, ahí es donde va a salir a la luz todo. Ahí es cuando debemos preocuparnos. Me gusta mucho un ejemplo del Antiguo Testamento de David. David, ¿quién lo quería matar? Saúl. ¿Y qué pudo hacer David con Saúl después de que pasó, murió? Acabar con toda su familia. Pero ¿qué le dice a sus siervos? ¿Quedó alguien vivo de la familia de Saúl? ¿Recuerdan? ¿Quién quedó vivo? Mefiboset, el hijo de Jonatán. Por amor a su nombre, le voy a dar misericordia. ¿No se vengó? No lo hizo. Y así es Dios con nosotros. Por ende nosotros debemos aplicar lo mismo, porque la sabiduría es misericordiosa. La pregunta para ustedes, iglesia, ¿ustedes tienen esa sabiduría? O hagámoslo de manera individual. ¿Tienes esta sabiduría? Haz el examen en tu interior. ¿La tienes? Pastor, no. No la tengo. ¿Qué hago? No la tengo. Santiago ya nos dijo qué hay que hacer. Pídala. ¿No tiene sabiduría? Pídala. Ore y pida. Abrimos nuestra boca para pedirla. Que Dios se la va a dar sin reproche. Pastor, me falta mucha de esa sabiduría. Pídala. Manifieste que la necesita. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Pídala. Pero también haga algo, humíllese. ¿Dónde está la sabiduría? Sí, en lo alto. Entonces, ¿dónde debemos estar? Debajo de ella. El título de la enseñanza era bajo su sabiduría. Pongámonos debajo de ella. Ya nos puso un ejemplo. Los caballos no se dejan poner nada encima. Son indomables. ¿Qué nos está invitando? Que la sabiduría nos dome a nosotros. No seamos caballos. Bríos. Y si vamos a ver caballos, dejémonos amansar por la sabiduría de lo alto. Vivamos bajo su disposición, bajo su autoridad. Dispongámonos a ello, humillémonos, pidámosla y humillémonos. Pero eso no va a nacer de nosotros en el contexto terrenal, sino que necesitamos del auxilio del Espíritu de Dios y de la obra de Cristo. Sin ellos es imposible que lo hagamos. Pastor, a partir de mañana voy a empezar a vivir la sabiduría de lo alto. Sin Cristo, imposible. Sin Cristo, imposible, amados. Los judíos piden señales y los griegos ¿qué buscan? Sabiduría. Dice 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Los griegos se la pasan buscándola. ¿Y saben dónde está? En los hijos de Dios. Dice 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? En Cristo. Ahí está. Humillémonos ante Él. Humillémonos ante Él. Pidámosela a Él. Que Él viva en nuestras vidas, porque así la encarnaremos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne. Miren las dinámicas del reino como son. Aunque muchos no sean sabios para este mundo, no tengan mucho conocimiento intelectual académico, dice, ustedes puede que no tengan sabiduría según la carne. Tal vez muchos no sean poderosos, ni muchos sean nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermano, ¿estás sin sabiduría? No, yo tengo la diabólica. Pídala. ¿En quién? En Cristo. Viva Cristo, amado. Viva Cristo. Él nos auxiliará porque Él lo prometió. No nos va a dejar en la condición que estamos, porque Él cumple lo que dice. Él es un Dios veraz. Él no cambia. Por eso acerquémonos a Cristo, que es sabiduría de Dios para nosotros, y ahí en Él encontraremos la sabiduría que viene de lo alto. Y sigamos bajo su sabiduría, siempre. Y si alguien quiere estar por encima, ayudémoslo a bajar de manera misericordiosa. Amén. Oremos al Señor. Mi amado Señor, te queremos dar gracias por el día de hoy. Ante el examen de tu palabra, nos confrontamos porque pensábamos que el título de sabios estaba al pie de las competencias y características, pero al examinarnos con tu palabra nos damos cuenta que nos falta mucho. Que sí tenemos una sabiduría, pero es muy terrenal, es animal, es diabólica, Señor. Pero tú nos das hoy esperanza para que lleguemos a la sabiduría de lo alto. Nos muestras a Cristo, Cristo, sabiduría tuya, Señor, para que podamos vivirlo, Señor. Gracias, Señor, por las pruebas que manifiestan muchas veces el problema que hay en nuestro corazón, Señor. Gracias por las adversidades, por las tentaciones, Señor, que se permiten en nuestra vida, porque ellos sacan a la luz que no hay algo bien en nuestro interior. Y lo malo de eso es el autoengaño que podamos lograr después de ver que sale algo de nuestro corazón mal para seguir haciéndolo, Señor. Permítenos en ese momento tratarlo. Tú eres nuestro cirujano, Señor. Tú trabajas en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, Señor. Trabaja en él, Señor. Danos un corazón nuevo. Danos un corazón que te ame, que esté marcado por la sabiduría de lo alto, Señor. Danos de tu palabra. Danos a Cristo, Señor, para poder vivir el encargo que nos has dado, Señor. Para tener la genética tuya, Señor. No para recibir aplausos de los hombres, sino para que tú te lleves la gloria, Señor. Que si algo en el mundo ven las buenas obras, que si algo en el mundo ve de parte de nosotros bueno, sea a ti, Cristo, para que ellos vengan a ti en arrepentimiento y te busquen. Gracias, Señor, por permitirnos hoy predicar tu palabra y aprender de ella. Cristo Jesús oramos, amén y amén. Gracias, amados hermanos.